Francisco. Bueno, ¿Verdad? sí, Yo también lo escucho bien. perfecto, gracias Jesús. Pues como saben, en este taller de matemáticas la idea es ir resolviendo sus dudas. Por otros motivos, otro profesor no pudo estar aquí. Ahorita se va a conectar otra profesora y el moderador nos ayudará a dividirnos en dos grupos. Mientras tanto, si hay alguien que tenga una duda ahorita a la mano, comienzo a resolver dudas, ¿no? Entonces, adelante. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? ¿Esta es la primera clase o ha habido otras? La verdad es que desconozco, me imagino que esta es la primera porque comenzamos con semana 1 el sábado pasado, entonces tendría que ser esta la primera. Pero por lo regular, como les digo, la idea aquí es que ustedes de repente lleguen y dicen, profesor, yo tengo duda en esta materia, no entendí este contenido, necesito que me ayude. Ok, resolvemos esa duda y de ahí me voy con los demás compañeros. Aquí hay compañeros de todas las clases, ¿no? Me imagino diferentes materias. Entonces a lo mejor alguien me dice, oye, yo estoy en arquitectura, estoy llevando álgebra y no entendí esto. Ok, rápido, resuelvo la duda. No, yo soy tal persona, estoy en geometría analítica, tengo esta duda, resuelvo esto. Yo estoy en proba, yo estoy en cálculo, etcétera, todas las matemáticas. Se supone que, bueno, al menos a lo que entendí, esa es la idea en este espacio, poder resolver sus dudas. Jesús, adelante. Yo soy de psicología. Muy bien. ¿Y tienes alguna duda, Jesús, dentro de las matemáticas? No, nomás que no me gustan las letras, porque Ok. O, bueno, si es que nadie tiene ninguna duda, algún tema que quiera revisar, bueno, lo ideal sería que tuvieran dudas, pero algún tema que quieran, no sé, fortalecer, checar. ¿Nadie? Dice Jennifer, yo tengo una duda. Adelante, Jennifer. Parábola y circunferencia. Muy bien. Dentro de la parábola y de la circunferencia, ¿cuáles son sus dudas? ¿Qué le gustaría revisar? ¿O qué es lo que le cuesta? ¿Algún tipo de ecuación en específico? ¿Algún tipo de ejercicio en específico? No lo sé, usted dígame. No sabe a qué se refiere con parábola. Muy bien, no se preocupe. Ahorita le resolvemos esa duda. Nosotros, cuando estamos estudiando geometría analítica, Jennifer, por lo regular revisamos lo que son cónicas. Dentro de estas cónicas tenemos a la circunferencia, a la elipse, a la parábola y a la hipérbola. Esas son las 4 cónicas que debemos revisar. Si nosotros recordamos un poquito nuestras ecuaciones originales, es decir, desde lo más simple, partimos de cónicas que están en el centro o que tienen el origen en el punto 0,0. Entonces, si hablamos de una circunferencia, pues por lo regular tenemos una circunferencia bien portada y tenemos un plano cartesiano que en esencia debería estar en el centro y, como sabemos, partes de la circunferencia tiene un radio, que es la distancia, ¿no?, del centro hacia cualquier punto que equidiste con la circunferencia. Eso digámoslo viéndolo gráficamente.
Si lo queremos ver a manera matemática, nosotros sabemos que el centro está en 0,0 y que, claro, vamos a tener un radio como tal. Al radio nosotros lo llamamos con R. Si queremos saber su ecuación general, vamos a tener una ecuación de la forma x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces, por default, si nosotros llegamos a ver una ecuación de este estilo, por ejemplo, que alguien te dijera, oye, ¿qué me representa x cuadrada más y cuadrada igual a 20? Pues nosotros ya sabemos que es una circunferencia con centro en el origen con el radio de raíz cuadrada de 20. Esa es la Es idea. pi por radio al cuadrado, ¿qué no? Pi por radio al cuadrado es cuando queremos encontrar, Jesús, el área de esa circunferencia. Miren, ahorita acaba de ingresar la profesora Carolina. Me dijeron que nos van a dividir en dos para que podamos resolver sus dudas y podamos trabajar, digamos, con mucha atención con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, adelante, profesora. Ahorita continúa Jennifer con la explicación. Ah, muy bien. Por supuesto. Bueno, siguiendo en lo que la profesora se conecta, ¿qué pasaría, por ejemplo, Jennifer, si ahora la circunferencia comenzamos a moverla o expandirla desde sus extremos, como si solamente estiráramos el extremo? Vamos a tener otro tipo de cónica que ya no es mi circunferencia, ya se conoce como una elipse. Una elipse, más o menos bien dibujada, vendría siendo casi como algo ovalado de esta forma. Esta sería una elipse. Y también mi elipse puede tener o estar asociada al centro, ¿no? De mi plano cartesiano. Al menos lo más cómodamente posible, ¿no? Porque tenemos una elipse cuando achatamos o cuando jalamos los extremos de una circunferencia. Hay algo que se llama excentricidad. Y de acuerdo al grado de la excentricidad, ¿no? Por lo regular tiene que ser menor a 1. Vamos a tener esta elipse. Por ejemplo, si la excentricidad fuera 0, lo que tendríamos sería una circunferencia completamente perfecta. Pero si empezamos a tener un valor, se empieza a achatar. Y aquí la ecuación cambia. X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Eso es una elipse, en este caso con centro en el origen. Habría que ver si es una elipse horizontal, como tenemos aquí en este dibujo, o si tenemos una elipse vertical, sería rotada con el eje. Adelante, profesora. Muchas gracias, profe. Nada más les interrumpo rapidísimo para avisarles que si podemos separarlo. No sé, profe, cómo lo estás llevando. Si deseas continuar en esta sala y nos movemos a la sala separada o te enviamos a la sala separada junto con todos los demás. No, como quieran, digamos que esta es la primera vez que me toca algo así, entonces como usted se acomode mejor, profesora, para mí está bien. Ok, veo que están llevando temas de geometría analítica, entonces si no tienen problemas enviamos a la sala separada, como lo hacemos de costumbre. Entonces nada más les vamos a pedir su ayuda, que nos comenten quienes quieran seguir con este tema con el profe Daniel, coloquen en el chat, ¿vale? Para poderles enviar a todos ustedes de ese lado, para que puedan seguir con la explicación. Quienes quieran revisar temas más básicos, por ejemplo, de las rutas 0 y 1, de sumas de fracciones, signos, cositas de ese estilo, entonces se pueden quedar aquí conmigo. Si es la primera vez que participan, también son bienvenidos aquí conmigo para darles la bienvenida, ¿vale? Entonces, solamente quienes quieran ir con el profe, pónganlo en el chat, ¿vale?
Profesora, una consulta, buenas noches. Dígame. Dime. Yo quiero que me expliquen de lo que es de ejercicio que tengo en Excel y ¿quién me lo puede explicar? ¿Usted o el profe Daniel? Solo es corto, no es mucho, pero es una práctica, no la práctica del examen, sino es una práctica de matemáticas financieras que estoy llevando esta semana. Es otra vez en Excel. Si quieres, no sé, profe, ¿tú cómo te sientes con esos temas? Pues como nada más es una, si quiere después de la parte de geometría analítica la puedo ayudar. Ok. No hay ningún problema. Va, perfecto. Entonces, ahorita te enviamos para allá. Ok, gracias. ¿Va? Muy bien. Póngalo en el chat, por favor, muy rápido para que podamos hacerlo más ágil, ¿vale? Entonces, déjenme ver, ¿tenemos moderación? Sí, se creo que no, ¿verdad? Sí, sí, ok, perfecto. Entonces, ¿nos ayudan abriendo la sala y enviando a quienes desean entrar, por favor? Muy bien. Entonces, te agradezco muchísimo, profe. Están bien avanzados. Nos van a continuar. A los que no sabemos, van a dejar aparte. Aguas con ese micro, María del Rosario. Ayúdame a cerrarlo, por favor. Muy bien. Entonces, en unos segundos les envían. Para las y los demás, ¿hay algo que tengan pendiente y que quieran ir añadiendo a nuestros temas que vamos a ver el día de hoy? Una disculpa por la interrupción, profe. Ahorita les envían para allá. No, no se preocupe, maestro. Adelante. Muy bien. Entonces, ahora sí. Primero les pido una disculpa por la tardanza. La verdad es que las lluvias me pusieron un poco en aprietos el día de hoy. Así que bueno, ya logré estar aquí con ustedes. Así que vamos a continuar. Para quienes decidieron quedarse con nosotros, vamos a revisar los temas que ustedes deseen en esta sesión. Adelante, Francisco. Sí, solo preguntarle de qué ciudad es, porque yo soy de Cuernavaca y todavía no llueve por acá. Todavía no. Estoy en Guadalajara y la costa se pone muy difícil, muy difícil. De repente, entre que se caen los árboles, hace un par de semanas se incendió un árbol afuera de la casa y se cayeron los cables y todo es un poco de caos con el agua. Así que sí me hace sufrir un poquito. Pero miren, ya estamos aquí. Así que vamos a aprovechar el tiempo y al final se los repongo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a revisar Gladys. Gladys levantó su manita. Ok, muy bien. Entonces, para las y los demás, si es la primera vez que participan, ¿hay alguien que sea la primera vez que participa por aquí? Veo que varios dicen que sí. Ok, muy bien. Pues lo primero es darles la bienvenida y miren, yo aquí quedando mal la primera clase. Una disculpita. Siempre les doy el comercial de que la ventaja de este espacio es que vamos a nuestro propio ritmo, es decir, no hay presión, no hay calificación, sino que todo se trata de sus propias dudas. Es decir, todos podemos entrar desde su propio nivel al ritmo que ustedes deseen y desde cualquier nivel. Es decir, no hay presión de que, o como ahorita que vieron, hay algunos que tienen dudas un poco más avanzadas, entonces, pues estaban resolviendo esos temas, ¿no? Entonces se puede volver un poquito interesante porque podemos ir viendo cosas que los demás tienen dudas y nos empezamos a familiarizar con esos términos. No significa que porque no vamos en ese nivel no vayamos a aprender, ¿no? Sino que al contrario, nos podemos ir empezando a empapar de los términos, de las técnicas y de los conocimientos. Entonces, este sistema funciona a base de rutas. Tenemos todas estas rutas desde las 0 hasta las 5, donde van a ir avanzando en sus problemarios en cada una de las diferentes semanas que ustedes decidan participar con nosotros.
Entonces, normalmente nos dividimos en 2 salas, las salas, en esta que es la principal, en la 0 y la 1, y todas las demás dudas de las rutas más avanzadas, entonces las ven en la sala con otro profesor, como es este caso con el profesor Daniel Lozano. Entonces, la intención es que ustedes entren cada semana, revisen los problemarios disponibles en Classroom y entonces los empiecen a hacer. Y conforme les surjan las dudas, entonces, en ese momento que surjan, las preguntamos aquí. ¿Ok? Entonces, no hay presión, no significa que vayan tarde o que tengan que hacer todos los problemarios anteriores. Si hoy es la primera vez que entran, hoy es su semana 1. ¿Ok? Entonces, aquí tienen los temas, pero de cualquier forma pueden acceder a esto a través del mismo Classroom, como siempre. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de decir? Ángel. Sí, es que esos temas a mí no me parecen en el Classroom. Yo intenté entrar y me marca que no se encuentra la clase. ¿En qué Classroom estás? Yo soy en ingeniería industrial. Ok, lo que pasa es que de acuerdo con las instrucciones que les decía que teníamos acá, necesitan entrar a un Classroom en particular. Es decir, tenemos el Classroom del taller de matemáticas, entonces ese lo encuentran, ahorita les paso el link, pero en general lo encuentran desde su materia principal y entonces le dan en trabajo en clase, luego hasta abajo en programas UK y ahí van a encontrar donde dice matemáticas y ahí se pueden unir y ahí están todos los materiales. ¿Ok? ¿Lo estabas buscando por ahí? Ok, ¿alguna otra duda antes de continuar? ¿De cómo funciona esto? ¿De por qué estamos aquí? Ya les puse el link, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya se pueden unir, ¿vale? Ok, entonces ahora sí. Para las y los demás que van revisando sus problemarios, cuéntenme, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Hay algún tema en especial que les gustaría repasar? ¿Cómo ven? ¿En qué les ayudo? ¿Hay algún tema que en especial haya sido su dolor de cabeza? Ok, álgebra. Ok, ¿tienes alguna duda en específico, Samantha? Normalmente como tenemos pues poquito tiempo, entonces no podemos cubrir como todo el álgebra, porque pues, nos tomaría varios años aquí. Entonces necesitamos dudas concretas. Es decir, tengo dudas con la suma de polinomios, por ejemplo, ¿no? O tengo dudas con la ley de los signos, o con la multiplicación de los polinomios, no sé, dudas de ese estilo. Por eso tenemos nuestros problemarios, ¿no? Entonces, la invitación es a que los revisen y me cuenten en qué tienen dudas. ¿Hay algún tema en especial que quieran revisar el día de hoy? Multiplicación de polinomios. Ok, ¿hay algún otro tema que quieran revisar además de ese? Para saber qué tanto me extiendo yo con los temas. Andan tímidos hoy. Les digo que si no tienen dudas es porque ya lo saben todo y entonces yo les puedo preguntar. Operaciones de fracciones, ok, muy bien. ¿Algún otro tema? Ecuaciones con fracciones. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. A ver. Les digo que todo está siendo un poco complicado. Entonces, una disculpita por eso. Pero vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Vale?
Muy bien. Entonces, para la primera parte, multiplicación de polinomios. Los... Déjenme ver si se puede ver. Así. Entonces, para la multiplicación de polinomios tenemos que tener claras varias cosas. Lo primero es que hay una propiedad interesante en el caso de las multiplicaciones, y es que cuando tenemos, por ejemplo, si solo tengo una cosa afuera. Ah, ok, Ángel, cuéntame. ¿Tienes una duda específica? ¿Quieres abrir tu micro? Ok, mientras voy explicando, ¿va? Entonces, para este caso, lo importante es decir que vamos a encontrarnos como dos casos principalmente. Aquí se ve muy pequeño, perdónenme por todos estos problemas. Yo creo que mejor sí lo vamos a hacer en la compu, aunque sea un poquito más torpe. Entonces, voy a escribir un poquito feo, pero cualquier cosa que no se entienda me avisan. Entonces, cuando hacemos multiplicación de polinomios, podemos hacer dos casos. Cuando tenemos una sola cosa fuera y varias cosas adentro, por ejemplo, imagínense 2x por 2x al cuadrado menos 3. Entonces, lo que ocurre aquí es que siempre vamos a considerar el principio de que todos se multiplican con todos. Y esto aplica tanto si tenemos una cosa afuera como si tenemos varias. Entonces, lo que haremos aquí es que tomamos en cuenta los valores de afuera y entonces hacemos las multiplicaciones que correspondan. Es decir, yo voy a multiplicar término a término cada una de las cosas que están aquí involucradas. Si tuviera más cosas afuera, entonces aplica igual, solamente que vamos a tener ese cuidado de multiplicar todos con todos. En este caso, necesitamos tener presente también la regla o las leyes de los exponentes que hablan sobre qué hacemos con los exponentes cuando los estamos sumando, cuando los multiplicamos. Y entonces, en este caso, la regla dice que si yo tengo, por ejemplo, una x a la m que se multiplica con una x a la n, si es la misma base, quiere decir que si es la misma x o el número o la letra, entonces esto significa que se pasa la base y se suman los exponentes. Entonces, esto será m más n. Entonces, siguiendo esa regla, tenemos que, si yo tengo aquí 2x por 2x al cuadrado, entonces multiplicamos los números y me daría 4x. Estoy pasando la base y sumo los exponentes. En este caso, aunque yo no lo vea, tengo un 1 ahí. Entonces tengo que sumar x a la 1 por x al cuadrado y entonces eso nos da x al cubo. Y vamos con el siguiente término entonces. Ahora multiplicamos los números, 2 por 3 son 6 y bueno, el signo porque esta parte es positiva, aunque no tenga el signo, lo entendemos como positivo. Y el signo entonces dice que más por menos es menos, porque los signos son diferentes. Y después entonces 2 por 3 son 6. Y aquí la x se estaría sumando como con una x a la 0, ¿no? O sea, en realidad no tengo nada ahí porque x a la 0 es 1. Entonces sería lo mismo. Por lo tanto, simplemente se queda la x ahí. Y listo. Entonces, eso sería un primer aproximamiento a las multiplicaciones con polinomios. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ok? Perfecto. Mándenme sus reacciones de corazoncitos, de... Ok, muy Yo bien. no entendí nada, profe, vengo incorporando a la clase. Ah, perdón, no te escuché la mitad. ¿Te entendiste a qué parte? No, es que como me vengo así incorporando a la clase, de hecho no asistí la semana pasada,
no le entiendo de qué está hablando. Ok, ¿Podría explicar otra vez? estamos hablando de multiplicaciones de polinomios. Bueno, aquí de un monomio con un polinomio. Y les estaba explicando que se hace siempre la multiplicación término a término. ¿Cuáles son los polinomios? Le llamamos polinomios siempre que tenga dos o más cosas. Entonces, en este caso, cada uno de estos son términos. Todas las cosas que están separadas de signo. Por ejemplo, aquí 2x al cuadrado es un término y 3 es otro término. Cuando ya tenemos dos o más, le llamamos polinomio. ¿Ah? Ok, ¿cuál? Y más elegantemente, si le llamamos binomio, como este, es porque tiene dos cosas, pero en general todos serían polinomios, ¿vale? Ok, ¿cuál? Gracias. Gracias a ti, Yareli. Había otra manita levantada hace un momento, pero ya no la vi. ¿Todo bien para las y los demás? Ok. Sí. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver el caso de qué pasa cuando son más cosas afuera. Imagínense que tenemos un 3y más 5, que todo esto se multiplica con un x cuadrada más 2. Entonces, la regla dice que voy a multiplicar término a término. Entonces, primero multiplicamos este primer término, el 3y, con los dos del otro lado. Y después el segundo término con los dos del otro lado. Y ponemos los resultados. Por ejemplo, aquí sería 3y por x al cuadrado, pues simplemente nos quedaría 3x cuadrada y. Este cambio de posición o el orden en el que tengo las cosas en realidad es por pura elegancia matemática, ¿ok? El orden de los aguacates no altera el guacamole. Entonces, lo podemos poner como 3y cuadrada o bien como 3x cuadrada y estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Ahora, lo estoy poniendo así porque normalmente es más fácil ponerlo como en orden alfabético, pero si no quieren ponerlo así, también está bien. Les digo que es puro un detallito de elegancia matemática. Ahora, el siguiente término sería 3y por 2 y ambos son positivos, entonces mantenemos ese signo positivo ahí. Después, entonces sería 3 por 2, son 6y. Después, 5 por x cuadrada, se queda el 5x cuadrada tal cual, así. No hay nada más que modificar. Y finalmente 5 por 2. Y entonces el último término será el 10. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Se les ampliaron las dudas? ¿Se les resolvieron? Obed. Obed, ¿levantaste tu manita? ¿Todo bien? Ok. Ahora, hay un pequeño detalle que tenemos que considerar aquí y que es un poquito parte de otro tema que se refiere a la reducción por términos semejantes. Términos semejantes se refiere a aquellas cosas que tienen la misma base y el mismo exponente. En este caso, no tenemos ninguno, porque todos tienen diferentes bases, o sea, nuestras letras son diferentes. Por ejemplo, aquí tengo x cuadrada y, acá tengo solo y, acá solo x y acá ninguna. Entonces, no hay nada que reducir. Imagínense que por alguna razón el resultado hubiera sido 3x cuadrada más 5x cuadrada. Estos serían términos semejantes y entonces los puedo reducir. Misma base, o sea, las mismas letras exactamente y los mismos exponentes. ¿Sí, Alicia? Ok, entonces, como sí tiene en este ejemplo de arriba, ambos tienen x y ambos están al cuadrado, es decir, tal cual, esta parte es exactamente la misma en las dos, entonces les llamamos términos semejantes y los podemos sumar. Y a esto se le llama reducción por términos semejantes. Entonces nos quedaría
8x cuadrada. Eso sí los puedo reducir. Si tuviera el caso como el de esto que nos salió acá, pues no hay ninguno que sea semejante, ¿no? O sea, en realidad todos están como muy mezclados y no podemos reducirlos de esa manera. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Para las y los demás, ¿qué opinan? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver el siguiente tema que decían al inicio. División de polinomios. Operaciones de fracciones. Ok, voy a empezar primero con operaciones de fracciones, porque la división de polinomios nos puede tomar un poquito más de tiempo porque necesitamos ver también productos notables, entonces igual y no nos da tanto tiempo. Pero ahorita vamos viendo entonces como la base y a partir de ahí entonces ya vemos si nos da tiempo para lo demás de la parte de ecuaciones con fracciones y la división de polinomios. Entonces, para las operaciones con fracciones, lo primero es que para suma o resta, tenemos dos opciones. Cuando el número de abajo sea igual y cuando el número de abajo, que se llama denominador, sea diferente. Entonces, imagínense el primer caso, por ejemplo, 1/5 menos 3/5. Esto funciona igual para suma y resta, siempre que sean mismo denominador. Entonces, en este caso los dos denominadores son iguales, los dos son 5. Entonces la regla dice que en suma y resta, mismo denominador, paso el denominador y después hacemos la operación que nos digan los signos con los números de arriba. Entonces, 1 menos 3, los signos son diferentes, ¿no? Porque el primero, aunque no lo diga, es positivo. Entonces lo restamos. 1 menos 3 nos da menos 2. Y bueno, más bien, lo podríamos hacer al revés. Como 3 menos 1 nos da 2 y le pasamos el signo que le corresponde al número más grande. Entonces el resultado ya final sería menos 2. Ahora, esto funciona igual para sumas y restas. Les decía, por ejemplo, si tenemos 7/4 menos 3/4. Entonces hacemos lo mismo. En este caso para la suma, entonces el denominador es el mismo, es 4 en ambos casos, y hago la operación con los dos de arriba. Me da 10. Y aquí, como tenemos una fracción que sí se puede simplificar, es decir, que ambos números se pueden dividir entre el mismo número, por ejemplo, ambos tienen mitad, ¿no? Entonces puedo dividir el 10 entre 2 y el 4 entre 2. Y podemos intentarlo. Entonces nos queda 5/2. Y aquí estos dos números ya no se pueden dividir. Es decir, ya no hay un número que sea capaz de dividir a ambos al mismo tiempo. Entonces, esa es una fracción, la más pequeña que podemos encontrar para esos números. ¿Hasta aquí vamos bien? Con suma y resta de mismo denominador. Ok, ok, ok. ¿Es una fracción impropia? Sí, efectivamente es una fracción impropia. Porque nuestros numeradores son más grandes, ¿no? Que el denominador. Ahora, es común escribir las fracciones impropias como fracciones mixtas. Esto quiere decir que se podría poner como la parte entera y la parte fraccionaria, o bien, como dice Jorge, podríamos ponerlo en decimales. Definitivamente sí, pero quienes ya llevan tiempo aquí saben que mi recomendación es preferir que las cosas se mantengan en fracciones. Sobre todo porque si después vamos a hacer algo con esa fracción, es decir, vamos a hacer una nueva operación o vamos a meterla a algo más, no sé, otro cálculo, si desde el primer segundo lo cambio a decimal,
vamos a perder precisión porque le voy a truncar decimales y después en la siguiente operación le voy a volver a truncar decimales y arrastramos un error más grande. Entonces, mi recomendación personal es que siempre nos esperemos hasta el último segundo para convertir una fracción a decimal, además de que, dadas las reglas para manejar fracciones, es mucho más fácil operar con ellas cuando se mantienen como fracciones. ¿Sí? Entonces, yo sé que de repente, y confieso que yo tenía esa experiencia, me costaba mucho trabajar con fracciones y tenía como que ese impulso de que inmediatamente lo quiero transformar a decimales, pero yo les recomiendo esperar hasta el último momento. Y muchas de las veces las mismas respuestas están dadas en fracciones, entonces no se preocupen, no les tengan miedo, las fracciones en sí mismas son un resultado completo, ¿ok? Entonces, por elegancia matemática es mejor dejarlo como fracción. Sí, porque al final, al convertirlo, al hacer la operación, le estaríamos truncando, ¿no? Y ya perderíamos un poco de precisión en ese cambio. Así que con diferente denominador, suma y resta. Sí, entonces, si no nos encontramos en el caso bonito, donde las cosas tengan el mismo denominador, entonces lo vamos a hacer como sigue. Imagínense que tenemos unas fracciones. Adelante. También si podría explicar las sumas y restas con 3 denominadores. 3 denominadores. ¿Con 3 diferentes fracciones? Ajá, 3 fracciones con denominador diferente. Ok. La respuesta rápida es que se hacen exactamente igual. Nada más que lo vamos a ir haciendo por parejas. ¿Va? Pero ahorita vemos cómo funciona. Dice Francisco que cuando el numerador es mayor que el denominador se dividen, pues en sí misma una fracción es una división, ¿no? Es una forma de representarlo. Entonces, siempre se van a dividir y siempre que llevemos una fracción a decimales, por ejemplo, es importante recordar que siempre el primer número que se pone en la calculadora es el de arriba, ¿no? Siempre va a ser 5 entre 2, nada más para que no haya problema en esos detalles. 2 enteros, 1 medio. Sí, aunque te digo, Francisco, que es una opinión personal, porque a mí no me encantan las fracciones mixtas. Tengo ahí algunos conflictos con las fracciones mixtas, porque cuando hacemos más operaciones, o sea, si vamos a hacer multiplicaciones de fracciones o división de fracciones, manipular las fracciones mixtas se vuelve complicado. Entonces, es un poco más cómodo, en mi opinión personal, manipular fracciones, aunque sean impropias, no pasa nada, ¿vale? Ahorita podemos poner varios ejemplos con fracciones impropias, porque, pues, digamos que para aprender me es un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, aunque claro que se puede, ¿no? Al final son equivalentes. Entonces, cuando son diferentes denominadores, por ejemplo, 7 tercios más 1/5. Entonces, aquí nos encontramos con diferentes denominadores. Entonces, lo que vamos a hacer es la ya famosa regla de la carita feliz. Esto quiere decir que voy a tomar los 2 números de abajo, los 2 denominadores, y los multiplico. Entonces, aquí me daría 15. Y después tomo estos 2 y los voy a multiplicar cruzados. Siempre primero el de arriba por el de abajo, y si hubiera un signo, solo se usa una vez. Es decir, no puedo poner menos 3 por 5 y luego menos 7 por 5. Si fuera negativa la fracción, solo lo uso una vez. Y entonces tenemos 7 por 5, nos da 35. Y después 3 por 1. Y aquí en medio le voy a poner el mismo signo que tenga aquí. Ya se lo puse y entonces hacemos la multiplicación. Y nos da entonces 3 y ya podemos hacer esa suma común y corriente. Nos da 38 sobre 15. Y dado que esta fracción no se puede simplificar, es decir, no hay un número que divida a ambos al mismo tiempo, por ejemplo, el 38 sí se puede dividir entre 2, pero el 15 no.
entonces no podemos simplificarlo, ¿no? Así que esa sería la fracción más pequeña que podríamos encontrar. ¿Cómo ven? ¿Todo bien hasta aquí? Me dice Miriam que no ve la pantalla. ¿Los demás sí pueden verla? Muy bien, profe. Sí. Ok. Miriam, de repente se pierde entre las demás fotos de las demás personas, entonces igual y si te deslizas a lo largo de los demás, puedes encontrarlo, a ver si te funciona. Solo está su pantalla, profe. Solo está su pantalla. No hay nada más, solo su pantalla. Pero O estás sea, viendo, ahí la imagen que tiene usted, profesor, un cuadernito y eso, pero no me está compartiendo la pantalla con lo que está explicando, entonces no sé o por qué. sea, Sí, la está mi- compartiendo. Sí, la está compartiendo. Ya lo estoy viendo. Y me interesa lo que está explicando porque no le entiendo mucho a eso. ok, Miriam, por favor, ayúdame a revisar porque las y los demás sí pueden ver la pantalla. Entonces te digo que a veces puede esconderse o es necesario que, como dice aquí Rafael, que entres, que te salgas y vuelvas a entrar. ¿Vale? Muy bien. Está bien, eso voy a hacer. Va, muchas gracias. Ok, entonces, cuando son denominadores diferentes se multiplican. Así es, seguimos la regla de la carita feliz. Multiplicamos los de abajo y hacemos la multiplicación cruzada con los demás numeritos. Y esto funciona exactamente igual si tenemos 2 o 3 o 4 o 20 fracciones, porque lo vamos a ir haciendo por parejas. Es decir, imagínense que tuviéramos 3 fracciones, no sé, 2 séptimos más un quinto más 3 medios. Entonces, voy a hacer la regla de la carita feliz entre estas dos primeras fracciones y eso me va a dejar una sola fracción. Ese resultado lo voy a hacer a su vez la carita feliz con el último que me falta, con los 3 medios que tenía pendientes. Y entonces el resultado será el de la suma de esas 3 fracciones. ¿Vale? ¿Para esto todo bien? ¿Qué opinan? ¿Podría repetirlo, por favor? No lo escuché bien, no me disculpa. Sí, claro. Para quien preguntaba, la primera parte de cuando se hace con 2 fracciones está bien. Sí, solamente las de 3 fracciones en adelante. Ok. Después de que explicó las de los denominadores diferentes. Ok, el proceso es el mismo, solamente que vas a hacerlo como en 2 pasos. Es decir, si tú tienes estas 3 fracciones, primero vas a hacer la regla de la carita feliz con estas 2. O sea, con 2 séptimos y un quinto. Entonces, esto te va a dar una nueva fracción. Por ejemplo, 7 por 5 son 35. Y después multiplicamos 2 por 5 son 10. Y después más 7. Y eso te da 17 sobre 35. Esto tampoco se puede simplificar. Pero ahora el segundo paso, ese ya es tu primera carita feliz. Ahora, para la segunda carita feliz, entonces la suma va a ser 17 sobre 35 más los 3 medios que nos faltaban originalmente, ¿no? Estos de acá. Entonces, sobre 3 medios. Y ahora, entonces hacemos 35 por 2, nos da 70. Y multiplicamos 17 por 2 son 34, más 35 por 3 son como 115, si no me equivoco. Entonces, lo podemos poner acá. Déjenme comprobar, porque luego digo barbaridades. 35 por 3, 105, casi. 105. Entonces, hacemos esa suma. Lo voy a escribir acá arriba para que no quede tan amontonado. Más 34, 139. Sobre 70. Y esto parece que tampoco podría simplificarse. Igual habría que corroborar. Pero de entrada, parece que
no se puede simplificar. Entonces, este resultado, 139 sobre 70, sería el resultado de hacer la suma de eso que teníamos allá. Es decir, de 2 séptimos más 1/5 más 3 medios. Para quien preguntaba hace un momento, ¿se resolvió la duda? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Miriam, sigues con el mismo problema. Úchala. Profe, Dime. ¿de dónde salió el 3 medios? O sea, ¿cómo salió esa conversión? ¿Te acuerdas Hasta ahí me quedé. ¿Te acuerdas que dije de inicio que teníamos 3 fracciones? Sí, Y de que cómo íbamos a hacer la operación. ¿Te acuerdas? no. ¿Cómo? Pero si lo acabo de decir. Dije que lo teníamos que hacer por parejas, ¿no? O sea, que primero íbamos a hacer las 2 primeras fracciones y eso nos iba a dar una nueva fracción. ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá, Ok, ahora sí. esa fracción es solamente el resultado de sumar estas dos, ¿cierto? Ujú. Pero la suma me pedía 3. Entonces necesito sumar los 3 medios que me faltan. Entonces, al resultado de la suma de estos 2 primeros, le voy a sumar los 3 medios que yo tenía por ahí pendientes. Y entonces ya voy a hacer una nueva regla de la carita feliz para sumar eso que me falta. ¿Me expliqué? Sí, Va. gracias. Gracias a ti. No, no lo voy a borrar, no se apuren. La otra opción es sacar el máximo común divisor de las 2 fracciones. Sí, pero si te soy honesta, no me gusta ese método. En mi opinión, es mucho más fácil equivocarte siguiendo ese método. Así que normalmente no les explico eso porque siento que es un poco confuso y no sé. Yo le tengo como, igual y yo le tengo rencor, no sé, pero no me encanta ese método. Y para explicarlo, no sé. Entonces, sí, sí se puede hacer, por supuesto. O sea, al final, el mejor método es el que a ustedes les salga bien y el que puedan ustedes repetir siempre, ¿no? Si no les gusta la regla de la carita feliz, no hay ningún problema. Ustedes hagan el método que más les guste y el que siempre les salga bien. Victoria, ¿se podría simplificar en la primera operación? En la primera operación nos queda 17 sobre 35, entonces el 17 no se puede dividir entre 2, el 35 entre 5, pero el 17 no, entonces se quedaría igual, ¿vale? O sea, si se pudiera simplificar por alguna razón, o sea, que no fuera este, sí, ¿no? O sea, nos va a ser más fácil, nos vamos a ahorrar simplificarlo después. Entonces, tú lo puedes simplificar cuando tú quieras. Claramente es un poco más sencillo antes porque quizá los números son más pequeños, pero no importa. No importa cuando lo hagas. ¿Va? Había otra manita levantada. Félix, lo aprendiste con el otro método, lo hacías por mínimo. Y para quienes conocían el otro método, ¿cuál les gusta más? Ahora que vimos la regla de la carita feliz. ¿Qué opinan? ¿Les gustó más o menos que el mínimo común? De hecho, yo nomás me lo sabía con el método de la carita feliz. Ok, perfecto. Ya, bien conocido. A mí me había enseñado el método, bueno, los dos métodos, el del máximo común divisor y el de la careta feliz, pero creo que sí es mucho más fácil así. Aunque te lleva más tiempo porque yo vi que es menos tiempo como cuando se utilizó el máximo común divisor, pero sí nos tenemos a equivocarnos mucho y entonces con este método pues te tardas más, pero llegas al resultado como tal correcto. Exacto. O sea, siento que con el otro, como dice aquí Francisco, al final, como hacemos más operaciones, bueno, no sé, creo que la opinión de Francisco es justo al revés. Lo que les iba a decir es que como en la otra haces más operaciones, la posibilidad de equivocarse igual y aumenta, ¿no? Depende. Pero si les gusta más, adelante. Adelante, Francisco. Sí, gracias.
A mi punto de vista, es mejor hacerlo con el mínimo común múltiplo, Ujú. porque hacemos todas las operaciones manuales, las multiplicaciones, las divisiones, las sumas y las simplificaciones. Puede ser. Mi punto de vista, ¿eh? Puede ser. Les digo que la ventaja es que tenemos opciones, ¿no? Y entonces la posibilidad de hacerlo es con el que se sientan con la confianza de que siempre va a salir bien, ¿no? Y que sea un método que pueden repetir, sobre todo. Así que ustedes tienen la posibilidad de elegir. Ángel. De hecho, bueno, no solo con esto, a mí me habían enseñado varios temas con respecto al máximo común divisor, pero yo sí me perdía muy seguido porque yo acostumbro pues, a realizar los procesos como tal. Por eso también cuando me enseñaron raíz cuadrada, también tuve muchos problemas, o sea, al principio no entendía, porque luego también buscábamos el máximo común divisor y no, era un disparate. Entonces, con el método del mínimo común múltiplo, pues ya se hace todo manual y sí, lo tomamos más tiempo, pero llegamos al resultado como lo que es correcto y no nos tendemos a equivocarnos. Claro, por eso. Ustedes váyanse con el que más confianza les dé. Entonces, vamos a la siguiente operación. Y en mi opinión es la más fácil. Las multiplicaciones con fracciones se hacen directas. Es decir, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Y ya, así de simple. Es decir, multiplicamos 2 por 1, 2, y 5 por 7 son 35. Y listo. Si tenemos más, funciona exactamente igual. Es decir, imagínense que tenemos 3 séptimos más 9 medios más, bueno, no más, sino otra fracción a multiplicar por un quinto. Entonces, ocurre lo mismo, simplemente todos los de arriba y todos los de abajo. Entonces nos quedaría 3 por 9, son 27 por 1, siguen siendo 27. Y finalmente lo de abajo nos da 7 por 2, son 14 por 5. Vamos a ver, 14 por 5 son 70. Y listo. En este caso, hasta donde veo, tampoco se puede simplificar ninguna de las dos. Sí, Rodolfo, claro. Me avisan para devolver la nueva. A mí me gustan las divisiones porque es más fácil, se me hace un poquito más sencillo. ¿La ley del sándwich? La división, haz cuenta. Por ejemplo, aquí, uno por 5 acá, así. Y Ay, acá, me perdí. haz de cuenta, al revés. ¿Aquí? Yo me lo sé al revés, se hace cuenta. 1 por 5 y se pone en donde está el 2 se pone el 5. Como así, ¿no? Sí. También, ese es otro método. Y Así que luego 5 por 3, 15. ahí lo ponemos abajo, ¿no? Sí. Ese creo que le llaman como el método como de la mariposa. No sé por qué, pero también puede funcionar. Entonces, el que ustedes decidan está perfecto. Muchas gracias, Jesús. Sí, está bien ese que te digo, el que dije yo. No sé, aquí nos daría, por ejemplo, 1 por 5 y abajo 15. Creo que no funciona para las sumas y las restas. Habría que revisarlo, porque no me acuerdo cuándo sí y cuándo no funciona para esto. Estoy casi segura de que funciona para la división, ese Es la método. división, es lo que Ujú, me es para la ujú. división. Sí, Es para los- ahorita vemos la división. Denme un segundito. Muchas gracias. Ángel. de nada. Una pregunta, más bien, en la multiplicación de divisiones, ¿se debe multiplicar conforme el orden de que está de izquierda a derecha? Porque estoy viendo que si se altera el orden, va a dar otro resultado. ¿Por qué? O sea, aquí en estos que tengo en la pantalla.
Ángel. Sí, ese. No, porque el orden de los factores no altera el producto. O sea, si tú multiplicas primero un séptimo por 2/5, es lo mismo, porque al final va a ser directo. ¿Estás de acuerdo? O sea, van a ser los mismos números. Solo que si multiplicas 1 por 2 y te sigue dando 2. Y si multiplicas 7 por 5, te sigue dando 35. O sea, en realidad eso no hay ningún problema. Y en el de 3 fracciones pasa lo mismo. ¿Me explico? Ok, perfecto. Alicia, el ejercicio de 3 séptimos. A ver, Alicia, pusiste una manita abajo. Voy a explicarlo nuevamente. Ok, perfecto. ¿Para las y los demás? ¿Todo bien? ¿Con las multiplicaciones todo bien? Perfecto. Entonces, vamos con la última cosa. La última son las divisiones. Y para eso tenemos otra regla divertida. Entonces, imagínense que tenemos un 3/4 que se divide entre, ¿qué será bueno? 5/9. Entonces, si tenemos esta división, aquí sí aplica lo de multiplicarlos, así como nos decía su compañero hace un segundo. Sin embargo, mi recomendación es utilizar la ley del sándwich. ¿Y cómo se hace? Primero voy a trasladar esta fracción, que a su vez es otra fracción más grande, de forma vertical, es decir, voy a poner 3/4 arriba, porque es el primer número que aparece, y abajo 5/9. Y entonces lo que sigue es hacer las multiplicaciones de acuerdo con la ley, que dice que voy a multiplicar los de afuera con los de afuera, que si se imaginan un sándwich, es como si fuera el pan, los dos panes que están arriba y abajo, y ese resultado va a ir arriba. Entonces 3 por 9 son 27, y después 4 por 5 son el relleno de nuestro sándwich. Hacemos esta multiplicación y entonces ese resultado va abajo. Entonces nos da 20. Y listo. Entonces, este es el resultado de nuestra división de fracciones. Ahora, si tengo más fracciones, ¿qué pasa? Lo mismo. Lo mismo que en la suma y la resta, siempre podemos hacer primero los dos primeros que nos aparecen por parejas y ese resultado hacerlo con los demás. No importa si tengo 3, si tengo 15 fracciones, no importa las que yo tenga, lo vamos a ir haciendo por parejas. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda con esto? Perdón, recapitulando, entonces para la división de fracciones tendría que dividirlas, así sean un par de fracciones que voy a dividir, o si sean 10, tengo que elegir, digamos, las primeras dos, las divido, si tengo una tercera, el resultado de las primeras dos lo divido en la tercera y así sucesivamente para conseguir el resultado de las 10. Sí, digamos, imagínate que tienes 3 fracciones. Lo primero que vas a hacer es hacer la división de las dos primeras y eso te va a dar una fracción. Entonces, esa nueva fracción le vas a hacer la división a su vez con la tercera. Así como lo hicimos con la suma. ¿Va? Ok, entonces cada resultado es lo que lo dividiría entre la siguiente fracción. ¿No? Exactamente. La primera y la segunda es el que dividen entre la tercera y ahora el resultado de la primera división entre la siguiente lo divido con la cuarta. Totalmente. Y ahí nada más añadiendo, Rafael, el resultado, o sea, imagínate que tenías las 3 fracciones, el resultado de estas dos primeras, ahora en la siguiente ley del sándwich va a ir arriba. Y esa que te resta, la tercera fracción va a ir abajo. ¿Ah? Ok, claro. Muy bien. Sí, la diapositiva de la multiplicación. Decían que lo de multiplicarlo cruzado puede ser más fácil, definitivamente. Si les es más fácil, ustedes confíen en el método que les sea más confiable. Ándale,
justo como una especie de pantógrafo, ¿no? Que se van como cruzando los dos, los de abajo con los de arriba y todo. Y podría ser más sencillo, sobre todo cuando tenemos más, ¿no? Ya igual y si hablamos de 3 o 4 o 5 fracciones, probablemente sea más fácil utilizar el otro método. Pero ustedes ya saben, pueden utilizar el que más les guste. ¿Qué opinan? ¿Conocían la ley del sándwich? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Habrá manera de que pueda mostrar gráficamente cómo se hace de la distribución cruzada? Porque yo recuerdo haberlo aprendido así, pero si soy sincero, no lo recuerdo. Ok. En el otro caso, que era como lo que nos decían, tendríamos que hacer la multiplicación así, es decir, 3 por 9 y el resultado ponerlo arriba. Entonces 3 por 9 son 27. Y luego 4 por 5 y el resultado abajo. Por eso decían que se ve como una especie de pantógrafo. Y si te fijas, pues nos da exactamente el mismo resultado. Nada más que depende, ¿no? Les digo, la ventaja es tener opciones para elegir. Sí la conocías, Octavio, pero no fue de tu agrado. Perfecto, no te preocupes. No la conocía. Sí le gustó, muy bien, perfecto. Profe. Hola maestra, perdón por la interrupción. Ya terminé con los chicos de resolver todas sus dudas y preguntas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Para las y los demás, ¿hay algún otro pendiente? Yo es el método que conocí ahí. El de que acaba de poner. Ok, ¿y te gusta más que el de sándwich? Sí, se me hace mucho más fácil porque el otro es, te enredas más y este es el método 100% válido. Sí, exactamente, cualquiera de los dos. Ok, ¿algún otro pendiente antes de irnos? ¿Cada cuándo tenemos clases? Las clases las tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche y recuerden que es importante que revisen, déjenme les comparto acá. En su classroom, en esta parte de trabajo en clase, en esta primera sección, van a darle clic aquí, donde dice ¿por qué ruta comienzo? Y aquí hay un examen de colocación que les puede ayudar a sugerir cuál es la mejor ruta para empezar. Puede ser la 0, la 1, la 2, cualquiera. ¿Me ayudas, Jesús, a cerrar tu micro mientras no estás hablando? Perfecto, muchas gracias. Entonces, una vez que hagan el examen, entonces, antes de darle enviar, un segundo antes de darle enviar, deténganse para que puedan ver la sugerencia de ruta, ¿ok? Y ya después le dan en enviar. A partir de ahí, si reciben la sugerencia, por ejemplo, de la ruta 0, entonces van a encontrar todos los problemarios aquí, desde la ruta 0 semana 1 hasta la semana 12. O también, si no quieren hacer el examen, pueden entrar aquí a qué es y cómo funciona este taller y aquí van a encontrar todos los detalles y la tablita que les presenté al inicio, donde viene qué temas contiene cada una de las rutas. Entonces, si tienen curiosidad por algún tema en particular, pues pueden empezar por ahí. Entonces, ustedes empiezan y nos vemos la próxima semana y entonces, antes de la clase, abren su problemario, lo empiezan a revisar y durante la clase lo realizamos y preguntamos las dudas. Rafael. Gracias. Con respecto a lo de las rutas, esas rutas son cuatrimestrales, por ejemplo, yo todavía no he terminado, yo no he hecho, el examen de posicionamiento de las rutas, pero pues me da curiosidad saber si, no sé, digamos que me ponen la ruta 0 y creo que son de 12 semanas, ¿no? Una vez que terminas esas 12 semanas de la ruta 0, puedo ya hacer la ruta 1, puedo hacer la 2, la 3, etcétera. Claro. Y llega algún momento en el que ya no estén disponibles para que yo los pueda hacer. O sea, ¿tienen alguna fecha de vencimiento o algo por el estilo? Por el momento, no. O sea, tú puedes seguirte hasta que termines todas tus rutas. Ah, ok. Y o sea, ya. Okay.
No, rápido. Va a haber algunos cambios en cómo los van a poder ver, pero el sistema es el mismo. O sea, el punto es que estén disponibles para ustedes siempre. Profe. Ok. Gracias, Rafael. ¿No tiene calificación? No, ¿verdad? No, ninguna. Ok. Yo tengo una duda. Jesús, dime. Yo estoy en psicología, ¿también me conviene a mí o no? Sí, claro. Cualquier carrera puede participar sin ningún problema. ¿Vale? O sea, siempre les digo que aunque su carrera lleve o no lleve matemáticas, pues las matemáticas nos sirven para desarrollar cómo pensamos y cómo resolvemos los problemas. Y ya voy a sonar trillada, pero pues problemas hay en todas partes, entonces esa es una gran ventaja. Así que siempre bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias a ti, Jesús. ¿Había otra manita? Pero ya no vi. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda sobre cómo funciona esto? Las siguientes clases, dónde entran, cómo participar. ¿Todo bien? ¿Y cuándo es la otra clase? Todos los miércoles a la misma hora. ¿Y con qué link me voy a meter? ¿Con el mismo? Con el mismo siempre. Con el mismo siempre. ¿Va? Si por alguna razón se les pierde, o sea, yo les recomiendo que lo guarden, que lo pongan en favoritos, pero si algo pasa, aquí cuando entren a Classroom, aquí en este post, aquí lo encuentran. ¿Vale? ¿Dónde? Muy bien. Entonces, eso sería todo por mi parte hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad nuestra sesión del día de hoy y nos vemos entonces las próximas semanas y me va a dar mucho gusto encontrarles nuevamente. Que estén muy bien. Igualmente, bye. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, que descanse bien. Bye. Gracias, teacher. Buenas noches. Buenas noches, profe.